Bendiciones para todos en este día. Saludo. Estamos tratando de hacer, ¿verdad? Una prueba porque no se estaba oyendo, pero estaba quizás silenciado el volumen, me imagino, de este teléfono, de este audio. Pero ya está bueno, así es que Dios le bendiga en este momento, donde quiera que nos pueda oír, a la distancia, de cerca, donde quiera que se encuentre. En este momento sí quiero ser bien breve, lo más breve posible. Solamente quiero compartirle lo que dice el libro de Pedro, capítulo 1, y en su versículo 1. Adelante, ese solamente es un saludo del apóstol Pedro, pero hay unas palabras que, que destacan del apóstol Pedro en esta escritura. Así que en esta preciosa mediodía vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Pedro. Saludos para todos, donde quiera que nos oiga, cualquier momento. Gloria al Señor. Le damos lectura a la palabra del Señor, así honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Gloria al Señor. El por qué compartir esta palabra, el por qué compartir y dirigirnos, ¿verdad?, del libro de Pedro. Conocemos que Pedro es un apóstol que fue tan destacado en el Nuevo Pacto, o sea, Nuevo Testamento, porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que fue la primera persona que llamó Jesús. Luego también nos dice, ¿verdad?, que fue quien encargó la grey también. Entonces, cuando Jesús, ¿verdad?, ya se fue también. Y en esta epístola del apóstol Pedro nos dice, y le da un saludo a estas personas, dice, a esos lugares donde él está diciendo. Por eso él dice yo, Pedro, o sea, se refiere en su propia personalidad y diciendo acerca de su nombre, ¿verdad?, que él tenía. O sea, él dice apóstol de Jesucristo. Se describe él en su llamado ministerial apostólico, dirigiéndose a los hermanos, dirigiéndose a los lugares, y diciendo yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. O sea, él pone a Jesucristo como su Dios, como su Señor, porque nosotros conocemos y sabemos que es una actitud de humildad el poder, ¿verdad?, decirle Dios, Padre. Entonces Jesús le llamaba Padre a su Padre, ¿verdad?, Jehová, Dios de los ejércitos, porque Él era su Padre. Entonces, muchas veces posiblemente el querer hablarle de esta palabra en este día tiene que ver tal vez, ¿verdad?, por los lugares. No importa el lugar, el país donde usted tal vez se encuentre, pero si en ese lugar está Dios, si en ese lugar usted nació, esa es una tierra bendita de parte de Dios, eso es un lugar seleccionado, ese es el lugar donde Dios quiso que usted naciera. Y si usted ha tenido que ser extranjero como nosotros, viniendo de otro país para este país, o para esta nación, ¿verdad?, como es Estados Unidos, es porque Dios nos ha permitido haber venido. Y esa es la palabra, eso me administraba el Espíritu Santo en este día, en donde en lo que el Espíritu Santo me administraba es: yo te traje, ay del que te ponga una mano. Entonces, ¿qué quiere decir Dios con eso, verdad?
si Dios sabe los pensamientos, tal vez las intenciones de las personas, ¿verdad? Tal vez de los hombres, de los seres humanos, tal vez hacer que nosotros no lo sabemos. Pero ellos sí, entonces ellos sí lo saben, el que planea hacer el mal, ¿verdad? Entonces, y Dios conoce, ¿verdad? Las intenciones de cada persona, si son buenas o son malas. Entonces, y tal vez usted se encuentra en otro lugar, tal vez yo tengo bastante fe en Dios, tengo tal vez confianza porque fue Él quien me trajo para este lugar. Entonces, al saber que Dios ha sido quien me ha traído, eso me ha llenado de una de fe, de confianza, de saber que yo no vivo del miedo, no vivo tal vez de lo poderoso nuestro Dios, gloria al Señor. Entonces, yo digo que yo no vivo del miedo. Yo sé que hay personas que se asustan, ¿verdad? Que están con miedo y tienen, y vamos a decir de que es normal que vayan a sentir quizás un poco de miedo, de temor, pero quiero decirle de que siempre si usted le pide a Dios y usted llega, ¿verdad? A su país, pues está llegando a su país. Lo que usted tiene que hacer es buscar de Dios. Entonces, lo que el Espíritu Santo ministraba es eso. O sea, yo te traje. Ay del que te ponga una mano encima, porque, y no está diciendo de un hombre, de un ser humano, ¿verdad? Que sea que nos vaya a poner una mano encima, querernos hacer daño. No está diciendo de eso, está diciendo de una persona que no importa quién sea y que tenga malos, ¿verdad? Pensamientos, malas que desee hacernos daño. Entonces, eso es lo que está tratando de decir, no precisamente, ¿verdad? Que está diciendo de una persona específicamente. Entonces, por eso el Espíritu Santo dice, o sea, yo te traje, si Él te trajo a este país, si Él te dirigió y si en este país tú conociste de Él también, Él sabe cuándo usted se va para su país, cuándo no se va. Entonces, Él sabe, Él es el único que puede decidir sobre cada uno de nosotros. Quiero decirle que el hombre puede decidir, el ser humano puede tal vez pensar muchas cosas respecto a usted, respecto a mí. Entonces, pero el que tiene la última palabra es Jehová Dios de los ejércitos. Él sí tiene la última palabra sobre usted y sobre mí. Por eso es humildad. Estaba oyendo una alabanza, un pequeño corte de alabanza, ¿verdad? De Jacobo Reynoso que dice, Padre, o sea, no te alejes de mí, no te alejes por favor, o no me dejes, por favor. Pero es una alabanza hermosa, entonces pudiera ser de que usted pudiera decir tal vez, pero, o sea, se ve tan humillante. Es que es humillante decirle a Dios, solamente un corazón humillado, una persona humillada podrá decirle a Dios, no me dejes, por favor, o sea, no te vayas, porque tal vez estás solo en un país, tal vez has venido como extranjero a ese lugar o cualquier otro país que haya llegado. Entonces, y decirle, Señor, no me dejes, Padre, porque a Dios podemos decirle, Padre, si bien es cierto que no tenemos un Padre tal vez literalmente, ¿verdad? En este mundo, pero sí tenemos a un Padre que nos cuida, sí tenemos a un Padre que nos protege, sí tenemos a un Padre que no se olvida de lo que le pedimos, sí tenemos a un Padre a quien ir y confiar en Él y que Él no está jugando con nosotros cuando le decimos verdad, cuídame, guárdame, no me dejes, no me abandones, sino protégeme porque Él permanece, Él se lo toma tan en serio lo que nosotros le decimos y ninguno se toma tan en serio el papel de un padre como es nuestro Dios, ¿verdad? Con nosotros, a veces somos nosotros los que no creemos tanto en lo que Él puede hacer por nosotros, pero sin embargo por eso se cumple la palabra de Dios que dice, porque grandes pensamientos tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal para darles el fin que esperan. Gloria al Señor. Así es que ahí saludamos, ¿verdad? A nuestro hermano que, o amigo que esté ahí, mandando mensajes también. Hola, hola a usted, donde quiera que se encuentre. Entonces, no se estaba oyendo el audio, ¿verdad? Por unos momentos, pero ya se está oyendo. No sabemos si era el volumen el que no estaba funcionando, pero ya se está oyendo, creo, ya en este momento. Y por eso nos dice yo, Pedro, apóstol de Jesucristo,
escribo esta carta. O sea, Pedro dice, yo escribo esta carta porque soy, dice, de Jesucristo, o sea, le sirvo a Él, y al servirle a Él tengo, verdad, el deber de poder escribirles esta carta a los extranjeros, o sea, como dándole una carta de esperanza, una carta que no amedrenta, una carta que no avergüenza, una carta que no le da malas noticias, porque el único que da buenas noticias siempre es Dios. El enemigo se encarga de que usted se atemorice, que usted tenga malas noticias, pero aquellos que estamos en Dios, nosotros vivimos por fe y no por vista, dice la palabra del Señor. Así es que si la vista le falta, usted no se preocupe, porque usted no vive por ella, usted vive por la fe, usted vive por lo que Dios nos ha puesto que vivamos, y la fe es más poderosa que la vista. La fe tiene más poder, la fe puede ir más allá, y por eso es que siempre ha destacado que aquellos hombres profetas, aquellos hombres que caminaron en el tiempo pasado, ellos caminaron por fe, dice la palabra del Señor. Entonces, por eso es que ellos confiaban en Dios siempre. Gloria al Señor. Y así decía el salmista en algún momento, confié en Dios, dice, y Él me oyó, ¿verdad? Él me libró, dice. Así es que cuando se acercaban contra Él, ¿verdad? Para poder tal vez destruirlo, entonces Él sabía quién lo protegía, quién era que lo cuidaba. Porque usted puede poner tal vez su confianza, su fe en un ser mortal, en una persona tal vez, ¿verdad? Entonces que no puede tal vez salvarlo, puede ponerlo en su prójimo, puede poner tal vez su confianza, su esperanza, tal vez en lo que es tal vez, ¿verdad? Mortal, en lo que tal vez usted cree de que le puede dar salvación, mas solo Dios es el que salva, dice la palabra del Señor, porque la persona que hoy en día está con usted, tarde que temprano, también no estará posiblemente ahí donde usted está, pero Dios siempre permanecerá, porque Él no es un ser humano como nosotros. Él no es de carne, de hueso como nosotros. Él es un Dios que Él no muere. Dice la palabra del Señor, Él es por siempre. Generación va, generación viene, y Él sigue permaneciendo. Generación va, generación nace, generación, ¿verdad? También que se van, o sea, gente que se va, la humanidad, ¿verdad? Nace, la humanidad muere, pero Él sigue permaneciendo. A Él nadie lo puede desaparecer, a Él nadie lo puede quitar. Entonces por eso es que Él se ríe de los mismos reyes, de los mismos gobernantes, de los mismos que se dice que tienen el poder en este mundo, pero el poder de veras lo tiene el Padre, porque dice la palabra del Señor que Jesús mismo por eso alababa al Padre y adoraba, dice, al Padre, porque Él nunca dejará de ser, el Padre nunca dejará de ser, Él permanecerá por siempre. Entonces, porque lo que Él establece permanece, podrán moverse quizás los mares, podrán moverse las montañas, podrán moverse los ríos, podrán tambalearse el mundo, podrá tambalearse la tierra, podrá tambalearse quizás las naciones, los países, podrá haber catástrofes, podrá haber quizás inundaciones, podrá haber cuantas cosas, pero Dios nunca dejará de ser, el Padre nunca dejará de ser, porque Él es Padre, bendito el nombre del Señor. Y por eso vemos que dice Pedro de Jesucristo, escribo, dice, esta carta a los elegidos. O sea, dice que ¿quién se las escribe? A los elegidos, a los que habían sido elegidos por Jesucristo. O sea, él dice, fueron elegidos por Jesucristo. Es decir, si no fueran elegidos, dice, yo no les escribiera. Si no fueran elegidos, yo no estuviera mandándoles esta carta, no estuviera escribiéndoselas, no estuviera tal vez, ¿verdad?, tomando una pluma y de mi puño y letra poder
escribírselas, poder hablárselas, poder tal vez dictárselas. O sea, entonces él dice, pero como son elegidos, por esa razón, yo dice, lo escribo. Entonces dice, yo lo escribo como cuando hace una carta, ¿verdad? Hace tiempo no había correo, hace tiempo se llamaba Gigante Express, en donde las encomiendas llegaban a nuestro país. Entonces, y yo recuerdo que ese tiempo había hasta un programa en donde ahí salí expreso solamente para eso, para decir una correspondencia que tenía, ¿verdad? Una carta que le había llegado a Estados Unidos, era su familiar, era su pariente que estaba en este lugar que se le enviaba. Entonces la persona iba a ese lugar que se llama Gigante Express, y en ese lugar recogía esa encomienda. Ese fue el lugar primero donde yo recuerdo que nosotros íbamos. Por cierto, era un lugar bien bonito, bien refrescante, donde uno llegaba a ese lugar, y le ponían ahí a adivinar y le decían, le preguntaban por varios nombres, entonces para ver si se equivocaba, ¿verdad? Y le estaba diciendo la verdad. Entonces la persona, si tenía varios que le escribían, posiblemente mencionaba a todos ellos, pero si ya sabía quién era, directamente iba y le mencionaba el nombre, ¿verdad? De quién era, porque no se equivocaba, ya sabía quién era que se lo estaba enviando. Entonces, por eso es que en ese tiempo sí era, pero también en otros países, en el tiempo, tal vez, ¿verdad? Del primer pacto, del Antiguo Testamento. En ese tiempo dice que eran caballos, dice, veloces los que iban, ¿verdad? Con las cartas, con las encomiendas. Entonces, y habían jinetes, y dice que podían describir si era una buena noticia o una mala noticia. Entonces, así es de que dice que tenían señal, ¿verdad? Para poder saber si era buena noticia o mala noticia la que tenían. En este tiempo ya no es así. Ahora nos damos cuenta que hasta por el teléfono todo es práctico. La gente sabe usar tanto estos teléfonos que solamente tienen que, todo lo hacen ya electrónicamente por medio de teléfono, porque la ciencia está avanzada, la ciencia ha avanzado como nunca antes. Y los que nos hemos quedado atrás somos nosotros, ¿verdad? Los que no fuimos tanto a la escuela, los que no supimos de computadoras, los que no estudiamos para eso. Pero esta generación es una generación tan despierta. Esta generación no es una generación, nuestro Dios. Gloria al Señor. Si esta generación es una generación tan despierta que sabe todo, sabe tanta computadora, por eso nosotros vemos, ¿verdad? Todo lo que se mueve. Entonces, pues nosotros no, hombre, no sabemos nada. Y esta gente están preparadas, capacitadas en todo lo que ellos hacen. Y vemos cómo tanta persona saben diferentes cosas que nosotros no sabemos, pero en este mundo hay gente capacitada, preparada en todo, ¿verdad? Entonces, tal vez los apóstoles eran preparados en todo, pero espiritualmente. Ellos habían sido graduados, pero espiritualmente. Entonces, ese espiritual que sabían de lo que Dios hacía, cosa que el mundo no lo entiende ni puede, ¿verdad? Pero las cosas del mundo que se mueven, nosotros estamos bien, ¿verdad? Este, que no sabemos de eso, muchos de nosotros todavía. Y dice él, que escribe esta carta, dice, a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto. Aquí comienza mencionando un primer lugar que dice que es Ponto. Entonces ese es un lugar, luego dice que son, dice, provincias. Entonces provincias, lugares, me imagino que provincias son como de algún país, ¿verdad? Entonces, que pertenecen a un país, entonces son provincias, y por eso él dice que envía las cartas a esos lugares que habían sido, dice, elegidos, seleccionados. Es como que dice seleccionado, qué buena noticia, ¿verdad? Que Dios nos diga, fuiste seleccionado para esto. O sea, yo te llamé. Entonces, porque creo que lo más que nos da seguridad a nosotros es que Dios diga, yo te escogí para esto. Porque qué triste es que te pongan a algo, me pongan a algo donde Dios no dijo nada.
entonces después se queda ahí, ¿verdad? En donde no hay ese seguimiento como tiene que ver. ¿Por qué? Porque no pidió que fuera Dios quien le diera. Pero qué bonito, qué hermoso cuando es Dios el que dice. Entonces, porque cuando es Él habla por usted, habla por mí, Él habla por nosotros y Él dice, a esto te llamé, a esto te puse. Entonces, Él va a estar dándonos, ¿verdad? Esa palabra diciendo, fui, como le decía, ¿verdad? A Jacob, entonces que Él lo había seleccionado. ¿Para qué? Dice, para que fueran benditas en él todas las familias. Recordemos que en un tiempo Dios le había dicho a Abraham, ¿verdad? Que serían benditas en él. Y Dios viene dándole promesas a su pueblo, a su nación, pero para este momento ya no estaba, ya Abraham estaba muerto, ¿verdad? Ya habían muerto esos padres, pero estaba este padre que se llama Jacob, y entonces viene Dios y selecciona de él a los hijos, ¿verdad? Principales. Eran hijos de Jacob los principales porque eran 12, o sea, él hizo en el número 12, recordemos que son 12 fuentes, ¿verdad? Entonces, 12 piedras, dice la palabra del Señor también, ¿verdad? Cuando cruzaron el mar. Entonces, la palabra del Señor nos llama de ese número 12, ¿verdad? Que representa el número también de José, ¿verdad? El hijo de Jacob. Entonces, así es que podemos ver en la palabra del Señor que Dios seleccionó a Jacob diciéndole pues que en él iba a verdad iba a juramentar en él, dice, para ese momento las familias de la tierra, o sea, le dice que en él serían benditas. Dios estaba diciéndole, en ti serán benditas, o sea, en ti serán, y Dios lo cumplió porque hasta este día entendemos, ¿verdad? De que fue como dice la palabra del Señor. Entonces, es decir, que Dios no miente. Y cuando Dios dice, aunque ese viejito Jacob ya está viejito, él no era ni pastor, pero era, dice la palabra del Señor, que era un anciano que aunque estaba ya tan viejito, cuando llegó, dice también al faraón, le dice, ¿verdad? Que entre buenos y malos han sido los días de tu siervo. Entonces, Dios le permitió llegar a ese lugar. Le permitió llegar, dice, hasta Egipto. Y Dios, dice la palabra del Señor, que lo sostuvo desde Egipto a través de su hijo, ¿verdad? José. Entonces Dios, es decir, que sostuvo no solo a él, sino dice, a toda la familia. Es decir, de que ellos permanecieron en ese lugar, aunque dice la palabra de Dios que ellos tenían, dice, herencia en su propia tierra. Porque dice que aparte que cuando él, ¿verdad?, le había dado herencia a sus hijos, a José le da una excepción y le dice que de lo que era de él, que él propiamente había comprado, a él le daba algo, dice, le daba extra que a sus hermanos. Entonces, porque era él, ¿verdad?, quien lo había llevado a ese lugar, era él quien le había permitido a través de las promesas de Dios que pudiese llegar a Egipto. Y vemos en esta palabra del Señor, de Dios en este precioso día. Gloria al Señor. Entonces dice, a los elegidos de Dios, dice, viven como extranjeros en las provincias de Ponto. En Ponto dice, y luego está diciendo, ¿dónde? En Galacia. Mientras dos nombres, Ponto y en Galacia. Dice también, gloria al Señor, Galacia, Capadocia. Y también dice Asia, Bitinia. Mire que son 5 lugares los que está mencionando. Aquí mientras 5 sectores, 5 lugares. Dice Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios, dice, Padre, los conocía y los eligió desde hace, dice, mucho tiempo, y su espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes, dice, lo obedecieron. Y dice, y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más, dice, gracia y paz. ¿Qué dice, verdad, Pedro? Que desea que Dios le conceda, dice, verdad, a estos 5
lugares, a estos 5 territorios, a esas 5 provincias. Dice que son 5 provincias. Dice que al ser ellos, dice, verdad, seleccionados, escogidos por Dios, que tengan, dice, gracia y paz. O sea, diciendo que, porque dice, verdad, que gracia es un favor inmerecido de parte de Dios. O sea, gracia es cuando ya nada se puede hacer, pero la gracia de Dios está con nosotros, la gracia de Dios nos sustenta. Entonces, por eso dice, son 5, dice, los lugares seleccionados, dice entonces, y esos 5, dice, son esos lugares, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Dice, el Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Su espíritu los ha hecho santos, o sea, el espíritu de Dios nos hace, dice, santo, ¿verdad? Entonces nos selecciona, como cuando usted y yo venimos del mundo. Él pone un sello en nosotros, dice un sello en la frente, donde solamente los demonios lo pueden ver. Por eso es de que ellos nos miran, ellos dicen, ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios. Y uno no entiende por qué. Yo le he comentado en veces que yo viví la vez pasada en un lugar y era una guerra tan terrible que viví en ese lugar, pero una guerra terrible, terrible, lo que yo podía experimentar y sentir día a día, noche a noche. Yo ni dormía para ese tiempo. Era una guerra tan grande lo que yo estaba viviendo. Entonces, pero un día yo decía, ¿por qué tanto? O sea, Dios mío, o sea, yo estoy caminando por ese lugar y digo, ¿por qué tanta batalla? ¿Por qué tanta guerra? Y conmigo, si yo le sirvo a Dios, y por qué las demás gente que no le sirven a Dios, ellos están tranquilos, ellos viven bien y tanta cosa conmigo. Entonces, y en ese momento yo recuerdo al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo dijo, es que esos son los demonios, es que cuando ellos te miran caminar por este lugar, ellos ven a un general del ejército de Dios. Entonces los demonios te conocen, los demonios me conocen. Entonces yo entendí lo que Dios, verdad, estaba haciendo, por qué había todo ese movimiento, que en ese momento yo no entendía un movimiento tan extraños que habían para ese tiempo continuamente. Entonces era porque, dice, porque ellos cuando te miran, y eso pasa cuando lo ven a usted, ¿verdad? Los demonios, entonces ellos comienzan a alborotarse en los lugares, porque dice que porque ellos miran a un general, o sea, un general del ejército de Dios. Ellos te ven caminando y ellos no ven a una mujer normal, no ven a un hombre normal, no ven a cualquier persona, sino que ven a una persona que es seleccionada, miran a una persona que es, verdad, escogida de parte de Dios. Y cuando ven a una persona escogida de parte de Dios, entonces las miradas comienzan a estar para ahí, comienzan a fijarse, comienzan a verle tanto virtudes como defectos, comienzan a ver cómo le dan victoria o cómo lo destruyen. Entonces, porque ha sido seleccionado, porque no es para todos el ser seleccionados. Muchos quisieran, pero tal vez no se les ha llegado ese momento, no lo tienen, pero el que ya lo tiene, quiere decir que ya Dios, verdad, lo seleccionó, ya Dios lo plantó, bendito el nombre del Señor. Y cuando Dios lo planta, entonces es decir que hay ya una diferencia, entonces para esa persona, porque ha sido seleccionado, porque va subiendo, va cambiando de rangos, va subiendo. Entonces es porque Dios lo ha seleccionado. Bendito nombre del Señor, gloria al Señor en esta preciosa hora. Entonces dice que Él seleccionó, dice 5 lugares, ¿verdad? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, Dios Padre. ¿Quién dice que los eligió? Dios Padre, dice, ¿verdad? O sea, Jehová Dios de los ejércitos fue quien los eligió. En otras palabras, ¿verdad? Están seleccionados por Él. Entonces, por eso dice Dios Padre, los eligió, los seleccionó. Entonces los conocía y los eligió. Dice, desde hace mucho tiempo, ¿qué hizo Dios? Nos conoció, dice, ¿verdad? Y los eligió. O sea, primero, ¿qué hace Dios? Nos conoce, dice, va. Y luego dice, ¿qué hace? Nos selecciona. Es difícil seleccionar a quien no se conoce, ¿verdad? Entonces, es difícil seleccionar a quien no se puede ver.
Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Decidimos servir a Dios sin conocerle. Mire que nosotros no conocemos a Dios, ¿verdad? Físicamente no lo conocemos, pero lo seleccionamos porque Él nos seleccionó a nosotros. Él sí nos ha visto a nosotros, pues Él nos hizo, Él nos creó en el vientre de nuestra madre y nos seleccionó y nos hizo. Entonces, pero sabe que nosotros, por ejemplo, lo conocemos a Él, le servimos porque le amamos, le servimos porque Él nos rescató, le servimos porque Él tuvo misericordia de nosotros, le servimos porque Él nos hizo a nosotros, antes que naciéramos ya nos había seleccionado, antes que naciéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya había tenido misericordia, había tenido compasión de nosotros, Él había, verdad, nos había formado. Porque aquí, ¿verdad? Toda la gloria, toda la honra es para aquel que siempre nos ha guardado, aquel que siempre antes de nacer fue quien nos cuidó. Antes de nacer ya Él vio ese embrión en el vientre, ¿verdad? De esa mujer. Entonces antes que diera luz. Entonces por eso es que Él tiene cuidado paso a paso de cada uno de nosotros. Gloria al Señor, bendito el nombre poderoso nuestro Dios. Y dice, y su Espíritu los ha hecho santos. Dice la palabra del Señor que nos hizo santos, porque somos santos en Él. Somos santos en Él, bendito el nombre del Señor. Como resultado, ustedes dicen, lo obedecieron. ¿Qué dice entonces? Que el que obedece alcanza, dice, ¿verdad? Bendición. El que obedece, ¿verdad? Y no se detiene, él alcanza las promesas de Dios, alcanza lo que Dios le quiere dar, porque las promesas de Dios solo las podrán alcanzar quienes tienen fe. Si no tiene fe, no podrá alcanzarlas, no podrá llegar, no, porque Dios necesita gente que pueda creer para que pueda tenerlas. Y por eso dice que los conocía y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, Él es nuestro propietario, en otras palabras, ¿verdad? Él es nuestro propietario que nos escogió. Así que dice que Dios les conceda cada vez más gracia y paz para con cada uno de nosotros. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llene vuestros corazones en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Entonces, es decir, que solamente somos bendecidos a través de Jesús. Y por eso dice, les conceda cada vez más gracia, o sea, tengan gracia, tengan paz. Muchas veces estamos dejando la gracia, ¿verdad?, a un lado. Estamos desechando la gracia. El que más tiene que cuidar la gracia, ¿verdad?, es aquel a quien Dios se la depositó, a quien Dios se la dio. Él tiene que cuidar de esa gracia que Dios le ha dado. Pero muchas veces la gracia es lo último, ¿verdad?, que queda. Y en veces la persona, ¿verdad?, está siguiendo, tal vez, ¿verdad?, usted en vez de tener la gracia que Dios le da, está siguiendo tal vez lo que no es gracia. Entonces, pero dice la palabra del Señor que tengan paz, porque la paz, dice, de Dios, ¿verdad?, sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es la única que puede ayudarnos en medio de los conflictos, en medio de cualquier situación, para poder permanecer nosotros en el camino del Señor. Así que el poder hablarle un poquito de esta palabra, lo que el Espíritu Santo administraba bastante, tiene que ver con esto, tiene que ver con el Padre, tiene que ver con que Él es un Padre que no abandona, que Él es un Padre que no nos deja, que Él es un Padre que está pendiente de nosotros, es un Padre que está ahí. Entonces, que si no has tenido un Padre, tal vez literalmente, Él quiere restaurarte. Él dice, yo soy Padre, o sea, yo soy papá, dice, ¿verdad? Yo soy Padre, yo soy un Dios que no te abandona. Muchas veces nos cuesta decirle Padre o papá a Dios. Yo no sé, a mí me ha costado decirle papá a Dios, decirle Padre, o me cuesta quizás. ¿Sabe por qué? Porque yo no tuve un padre literalmente, entonces por tanto tiempo.
Yo creo que es por eso, pero las veces que yo he sentido a Dios como padre, como papá, pero tan un papá, es tan hermoso sentir ese papá que tenemos, es tan hermoso sentir su caricia, sentir sus abrazos, sentir lo que Él nos sana a nosotros, sentir su cuidado. Entonces yo puedo decir de que las pocas veces que tal vez lo he sentido, porque son pocas, lo puedo sentir que Él es, claro, Él es nuestro Padre. Entonces, pero son pocas veces que lo sientes tan cerquita como Padre, diciéndote yo soy tu Padre, y estás tan unido a Él como hijo, como Padre. Entonces, pero es por la falta, la carencia de no tener Padre. Como por ejemplo, a veces quizás a mujeres le cuesta decirle mamá o madre a otras mujeres, porque no ha tenido una mamá. Entonces, no tener una mamá, no está familiarizado con eso y decirle mamá. Entonces, a veces más le decimos Dios, Jehová Dios, Jesús, Cristo, pero poco le decimos papá, le decimos padre. ¿Por qué? Porque no, al no tener un padre literalmente nos cuesta más. Eso lo digo en el caso mío, pero es tan hermoso saber de que Él es un padre tierno, un padre bondadoso, un padre que cuida de nosotros, un padre que nos consuela, un padre que está atento para nosotros. Y eso es lo que yo siento de parte de Dios, del Espíritu Santo, que Él se deja sentir como ese Padre está con nosotros continuamente. Entonces, ese Padre que nos hace saber que no le temamos a nada, que no le tengamos miedo, si Él está con nosotros, si estamos con Él. Y por eso esas palabras que dice Padre, no me dejes, o sea, Padre, no te vayas, no me abandones. ¿Cuántos niños le dijeron en algún momento a sus padres o nos dijeron, no me abandones, no te vayas? Y como quiera el papá, ¿verdad? Siempre se fue quizás para otro país, o a lo mejor abandonó, ¿verdad? A su esposa, abandonó posiblemente a sus hijos, y el hijo se quedó diciendo, padre, no te vayas, papá, no te vayas, no me abandones. Pero en este caso se lo decimos a Dios, le decimos Señor, o sea, eso se lo decimos todos los días, Dios, no me dejes, Padre, no me abandones, o sea, no puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin el Espíritu Santo, no puedo vivir sin saber que estés conmigo. Entonces, porque si usted dice, no, yo puedo vivir sin que Él esté conmigo, quiero decirle que está equivocado, porque a Dios lo necesitamos todo el tiempo. Lo necesitamos siempre. Yo no sé cómo se puede vivir sin Dios. Yo no sé cómo se puede vivir sin Él. Yo no sé porque el tiempo que viví sin Él era un tiempo de amargura. Era un tiempo donde yo sentía que los nervios me molestaban continuamente. Es que yo no tenía felicidad. Pero cuando Él llegó, entonces me dio felicidad. Entonces se fueron los nervios que yo sentía, se fue la amargura que yo tenía, se fue el temor que yo tenía y pude tener paz dentro de mí, pude tener gozo dentro de mí, pude tener confianza dentro de mí. Aquellos que tenemos a Dios con nosotros, aquellos que tenemos al Espíritu Santo, no le tememos a las circunstancias. Quizás en algún momento, posiblemente sí, ¿verdad? Vaya a sentir la persona, vaya a sentir usted como ser humano, a lo mejor esos momentos lo vaya a sentir yo, pero ¿sabe qué? Puede ser los peores momentos, pero es cuando a veces Dios ahí se deja ver. Yo lo digo que hace tiempos, cuando tuve una operación, en ese momento, nunca había sentido tanta paz como esos días. Nunca tuve tanta consolaciones como aquellos días. Nunca pude sentir antes que ese lugar estuviera lleno de esa frescura del Espíritu Santo, de esa paz que yo prácticamente era como un sedante, el Espíritu Santo, ante lo que yo podía sentir. Entonces podemos ver que Dios, verdaderamente que Dios está con nosotros, que Dios nos guarda, no importa lo que pase, Dios sigue estando en esa situación y Él se deja sentir como esa paz. Es que si Él dice, te voy a hacer pasar por esto y vas a tener que pagar un precio del ministerio, pero te voy a dar paz en medio de eso. Vas a poder tener esa seguridad, entonces esa tranquilidad de que estoy contigo en medio de esta situación.
Y eso es lo que Dios hace con nosotros en medio de eso. Por eso es que no tenemos que temer cuando el temor quiera llegar a usted. Reprenda el temor. Reprenda el temor. Le digo que un día de esto estábamos en una vigilia en la iglesia, el sábado, y yo había visto un video y a mí nunca me pasa eso, pero ese día cuando vi ese video, quizás por mi mente pasaron tantos procesos, cosas que viví y no quería como encontrarme con eso, de saberlo tan de cerca y de repente comenzó una tristeza a llegar a mí. Entonces quería como evadirla, como que no tuviera, pero no podía evitarlo al mismo tiempo. Y cuando estoy en iglesia me doy cuenta que esa tristeza cada vez estaba haciéndose más grande en mí. Sentía que esa tristeza se estaba como posesionando en la iglesia. Entonces esa tristeza estaba llenando todo el salón de la iglesia. Entonces una tristeza que no es normal, lo que yo estaba sintiendo era tan profunda que se estaba engrandeciendo en ese momento. Y, y yo digo que Dios siempre nos prepara antes que sintamos cualquier cosa, porque esa mañana yo había tenido también de parte de Dios, en donde lo comenté un día de estos, en donde una persona que hablaba palabra profética le decía a mi mamá que lo alabara. Entonces que lo alabara, ¿verdad? Que ve a la iglesia, alábame, o sea, conozco tus tristezas, conozco lo que sientes, o sea, conozco lo que hay en ti, tus aflicciones, pero lo que hay en tu corazón, pero alábame, o sea, Dios dice, no te detengas, no te apartes, no te afanes en otras cosas, ¿verdad? Dios nos recuerda, hay motivos para seguir adelante. Alábame. Entonces en ese momento yo no iba a pasar a cantar en ese momento, pero recordé que eso era lo que tenía que hacer. Dije, no es porque quiera, yo no quiero pasar a cantar. No es porque quiera, es que me voy a obligar a ir, es que lo voy a hacer, es que voy a cantar porque la tristeza se tiene que ir, es que voy a cantar porque esto se tiene que disipar. Entonces, porque esto no puede estar en mí, dice, tiene que estar posando en la iglesia. Entonces, porque según nosotros estemos, la iglesia sí va a estar también, pero si nosotros tenemos el positivismo y tenemos verdad, esa fe, esa confianza, eso va a haber en el pueblo también. Si nosotros tenemos esa seguridad que todo estará bien, estará. Y aunque las cosas a veces no estén tan bien, pero es como si no estuvieran, porque usted no lo siente. O Dios hace una cosa, te da lo que tú le estás pidiendo, te resuelve el problema, o simplemente viene Dios y te fortalece, te pone en ti y te pone esa fe, esa paz. Entonces te hace sentir de que no estás solo, que Él está contigo. Entonces, y siente felicidad. Y aunque el problema sigue estando, pero tú sientes que ya no está, porque Él te sostiene, porque Él te toma con su brazo, Él te toma con sus manos y te dice, tú eres mi hijo, yo te tomo, yo te tengo, bendito el nombre del Señor. Entonces Él te sostiene y Él me sostiene también y te sostiene a ti, porque Él es el que sabe sostenerlos. Gloria al Señor. Entonces por eso es que en ese momento yo dije, yo tengo que pasar, porque cuando yo vaya esta tristeza se tiene que ir y no va a estar, porque si no se va a quedar avanzando más. Y fue como yo dije, pasé a cantar la alabanza y después de eso seguí batallando con aquella tristeza que se tiene que ir, pero a partir de ese momento que di mis primeros pasos para ir a cantarla, entonces se fue yendo y yendo. El siguiente día no había nada. Cuando el culto terminó, eso ya prácticamente había desaparecido. Entonces, ¿por qué? Porque cuando comenzamos a orar, a hacer guerra espiritual, a interceder, se tienen que ir los demonios que quieren llegar para usted, para estorbarlo, que quieren llegar para nosotros, y comienza a haber libertad. Entonces, porque no puede permanecer, sino que tiene que haber en nosotros esa fortaleza de parte de Dios, esa fortaleza, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, disfruta tus fiestas, dice, ¿verdad? Y guarda tu fortaleza, porque Dios nos manda en primero de que podamos guardar la fortaleza, que podamos gozar de la fiesta, y no son fiestas, ¿verdad?, del mundo, no son fiestas allá donde se va a divertir, sino que son fiestas espirituales, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿y por qué la fortaleza? Porque la fortaleza es donde el enemigo puede entrar.
o si rompe la fortaleza, ¿verdad? El enemigo tiene acceso. Por eso en aquel tiempo dice que, en ese tiempo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que habían, dice, centinelas, habían, ¿verdad? Personas que estaban cuidando entonces las ciudades para cuando sus enemigos iban, pudieran avisar, pudieran, ¿verdad? Hacerles saber entonces de que los enemigos iban y dice que entonces, ¿verdad? No podían entrar. Pero si el atalaya se dormía, ¿verdad? Podían entrar, iban a entrar, más bien. Pero si el atalaya estaba despierto, por eso hay una palabra que dice, ¿verdad? Sobre mi fortaleza estaré. Entonces, si es que sobre mi guarda, dice, estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Entonces, para oír, dice, lo que hablará Jehová. O sea, ¿usted cree que este era un profeta común, cualquiera? Era un profeta que no sabía lo que estaba haciendo. Dice la palabra del Señor que él sabía, dice, porque él dice, tomo como elección estar sobre mi guarda, tomo como elección tener mi pie puesto en la fortaleza. ¿Porque dice puesto en la fortaleza? Porque ahí estaba firmado su pie. Entonces, ¿para qué dice estaba ahí? Para oír lo que hablará Jehová. Entonces, ¿por qué él hablará paz a la tierra? Entonces, ¿por qué dice para oír el mensaje de Dios? Para oír la palabra profética de Dios. Entonces, lo que él tiene que decirnos a nosotros, porque cuando estamos en el Espíritu oiremos la palabra de Dios, oiremos lo que él quiere decirnos. Él quiere decirte, verdad, de que él te guarda, que él te cuida. Él quiere decirte que él es tu padre, que él te protege, que él tiene por ti tiene ese amor por cada uno de nosotros, tiene esa protección por cada uno de nosotros para hacernos saber de que él nos guarda, que él nos protege día a día. Gloria al Señor, bendito el nombre del Señor. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos dice: yo te protejo, yo te guardo. O sea, nadie te protegerá como yo lo hago. Eso es lo que el Padre nos dice en este día. Eso es lo que yo siento en el Espíritu. No lo digo porque yo quiero, sino porque el Espíritu Santo, cuando estoy orando, me ministra diciendo que Él es nuestro Dios, nuestro Padre, y que Él nos guarda. Y Él dice: yo te traje a este país. Entonces, y hay del que te ponga una mano encima. Eso también el Espíritu Santo dice en este día. O sea, yo te traje. Él me está ministrando esta palabra diciendo: yo te traje. Y hay del que te ponga una mano encima. O sea, Dios también le da un mensaje de advertencia a los enemigos que quieran detener el propósito, que quieran detener lo que Dios, verdad, nos pone a hacer. Porque la palabra no viene por voluntad humana. Dice la palabra de Dios, la palabra profética viene de parte de Dios. Entonces, por eso es que Él nos da una palabra de hombre. Si fuera de hombre, entonces mejor vámonos a dormir. Si fuera de hombre, entonces no hablemos. Si fuera de hombre, no perdamos el tiempo. Si fuera palabra común, entonces no hagamos nada. Si fuera palabra inventada, no hagamos nada. Pero si es palabra de Jehová, entonces dice la palabra de Dios que se calle toda la tierra, porque hablará, dice Jehová. Y cuando Jehová habla, la tierra se tiene que callar, la tierra se tiene que detener. No es Jehová el que se va a detener, es la tierra la que se paraliza, es la tierra la que se detiene, porque tiene que oír la voz de Jehová, lo que Él habla. Poderoso Dios, porque Él es el que manda en el mundo, Él es el que decide qué hacer en el mundo. Él es el que tiene el poder sobre el mundo, sobre la humanidad. Entonces, por eso es que dice la palabra del Señor, que cuando Jehová habla, el pueblo, la gente, el mundo tiene que oír su voz. Él tiene que oír su voz, porque Dios, ¿verdad?, quien lo habla. Entonces, Él es el que puede. Usted tiene el poder para decir: bueno, yo quiero que esto sea conmigo, pero o lo oigo o no oigo, ¿verdad?, la voz de Jehová. Entonces, oigo lo que dice o no. Usted puede elegir, usted es libre para hacerlo. Haga como quiera, haga como le dé la gana, haga lo que quiera, haga como usted le parezca. No oiga, no obedezca
Haga como usted quiera, usted es libre. Así dice Dios en este día. Esto le dice Dios en este día. Haz lo que quieras. Andate para donde tú quieras. Practica como tú quieras. Obedece lo que tú quieras. Haz lo que quieras. Cuando quieras. Hacelo. Entonces, pero ¿qué dice el proverbista Salomón, verdad? Pero sabe que sobre todas estas cosas, dice, te juzgará Jehová. O sea, sobre todas las cosas, sobre lo que tú dice quieras hacer, dice, ¿verdad? Tú lo puedes hacer, pero dice, hazlo si quieres. Pero si oír la palabra de Dios, si obedecerla te va bien, dice, hazlo. Hazlo sin miedo. Hazlo entonces y sabrás que vas a estar bien. Si has elegido seguirme a mí, si has elegido servirme, dice Dios, si has elegido buscarme, si has elegido mi palabra, entonces vas por buen camino. Entonces dice que, verdad que si oyes esta palabra, si prestas atención, si tú, verdad, quieres hacer lo que ella dice, entonces dice, eres sabio, entonces eres inteligente, entonces dice Dios, eres temeroso de mi palabra. O sea, porque la palabra no fue escrita por gusto, sino que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero a quien no la quiere obedecer, también Dios le dice, haz lo que quieras, hombre. Como cuando el papá, ¿verdad? Le dice al hijo, mira, hace esto, le dice, y hace esto y esto. Y él dice, no, pues no lo voy a hacer. Bueno, dice, pues haz lo que te dé la gana. Entonces, pero ¿sabe qué? Le dice, ¿verdad? Entonces después no te quejes, le dice, vas, no vayas a decir nada. Entonces, así que su hijo decide, ¿verdad?, qué quiere hacer. Entonces, ¿quiere obedecerle o no quiere obedecer? Pero el padre le dice, mira, toma tu decisión. O sea, yo te hablo, te aconsejo para que te vaya bien. Entonces, pero nunca jamás el propósito de Dios podrá detenerse, porque cuando el propósito de Dios está en una persona, en un hombre, en una mujer, ¿verdad? En un siervo de Dios, en un hijo de Dios que Dios haya seleccionado, eso no se queda solamente en cuatro paredes, eso no se queda en un solo lugar, eso está en todo el mundo, eso está en todos los lugares, y ya cuando eso está ahí, no lo puede quitar. Así que no importa lo que trate de hacer, ya está lo que Dios dice que va a hacer. Entonces Él no va a dejar de cumplir sus propósitos solo porque a unos dos no les parezca, solo porque a unos cuatro no les parezca, porque a unos, a los que sean, a unos tres, a uno, a cinco, a seis, a siete, a ocho, a nueve, a 10, a 12, a 13, el número que sea, 50, 100, no importa, Él cumplirá el propósito de Dios. Así es de que, porque no viene de un ser humano, no viene de una persona normal, no viene de una mujer, no viene. Esto no es idolatría, esto es palabra de Dios, ¿verdad? Así es que si fuera idolatría hay que arrepentirse, pero no es idolatría. Esta es palabra de Jehová. Así que en este precioso día, Dios le bendiga a cada uno donde quiera que se encuentre. Y que voy a ser breve, siempre el tiempo se va rápido, ya casi va a ser cerca de una hora, casi en este momento. Pero donde quiera que se encuentre, bendiga poderosamente. Bueno, estamos viendo los mensajes por acá. Ahí tiene una B, dice, hola, hola, Dios le bendiga. Ahí de los que están escribiendo. Dice, ¿qué pasó? Que, bueno, a lo mejor verdad no había, el audio está silenciado. Así que estamos bien, yo creo. Estamos viendo ahí JS que dice, bendiciones hermana, Dios le bendiga, bendiciones para usted. María, María, dice también, el Señor, ahí dice 67, bueno, no sé qué. Dice también nuestro hermano, ando trabajando, dice, hoy no podré escuchar, más tarde veo la repetición. Amén, entendemos, pero él estuvo en el principio ahí, ¿verdad? También. Bueno, qué bueno que esté ahí pendiente también y aún del trabajo, ¿verdad? Diciendo, estoy trabajando, pero voy a oír la repetición en la tarde, voy a oír, ¿verdad? Como aquí grabamos en vivo, entonces vivo, directo,
pero que después queda la grabación, entonces va a oír la grabación en la tarde. Qué bueno, por eso importante que queden las grabaciones, porque lo puede oír cualquier día, cualquier momento. Puede compartir con sus seres queridos, con sus hermanos de cerca o de larga distancia, donde se encuentra también la palabra del Señor. Así que dice ahí Melvin, también dice amén, Melvin, también. Bueno, Melvin, Dios le bendiga también. Donde quiera que se encuentre, Dios le bendiga poderosamente en este precioso día. Así que hermosa la presencia de nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, que día a día nos consuela, día a día nos anima, nos alienta. Así que donde quiera que se encuentre, ahí está Él, ¿verdad? Ahí está su protección, porque Él no se aparta de nosotros. Él es poderoso, Él es grande, Él es nuestro Dios, Él es el hoy. Él dice, ¿verdad? Que Él es Dios, Él es el Padre que no nos deja solos. Así que Él es Jesucristo. Él es el Cristo de poder que levanta lo que está muerto también, ¿verdad? Entonces Él es aguas donde hay sequía. Él es vida donde hay muerte. Él es misericordia para el pecador. Él es imperialmente misericordioso. Así es que Él es imparcialmente, ¿verdad? Poderoso. Entonces Él es también un Dios incomparable, inmarcesible, lleno de bondad. Él es un Dios incondicional, entonces que está con su pueblo, con sus hijos, el Padre de toda creación. Así es que de toda la raza humana, de todo el mundo, ¿a dónde puede ir que Él no esté en ese lugar? Así es que el Espíritu Santo es nuestro Padre que permanece por siempre con nosotros, guardándonos, protegiéndonos, llenándonos cada día de Él. Así es que Él está continuamente, ¿verdad? Dándonos de su bendición. Así que en todos los lugares donde quiera que nos haya oído, nos oiga a cualquier momento, Dios le bendiga también poderosamente, ¿verdad? Saludos allá, ¿verdad? País, en su país, gloria al Señor. Donde quiera que nos cada lugar, bendiciones para todos. Saludos, será hasta la próxima. Y ahí, ¿verdad? Está Jehová Dios de los ejércitos, con su ejército, que cada día, ¿verdad? Camina y marcha. Así es de que Él sigue adelante, porque Él es el que guarda, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Gloria al Señor y a usted también. Poderoso nuestro Dios que permanece continuamente con nosotros. Dios le bendiga poderosamente. Saludos, será hasta la próxima.